Shabbat Shalom, amigos del canal. Gracias por vuestra audiencia. Soy Sami Stashover. Tengo más una vez el privilegio de entrar en la pantalla de tu móvil, en la pantalla de tu computadora, en la televisión de tu casa. Gracias por esa autorización que me das para gastar este tiempo juntos y aprender juntos, porque lo importante no es solamente que yo cuente. También cuando yo cuento, hablo, también aprendo. Qué privilegio que me das para que podamos compartir hoy la parashá de la semana que se llama Noah, Noé, y está en Génesis 6, el versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. En la Haftará, la lectura de los profetas, está en Isaías 54:1 hasta el 55:5. En el Brit Hadashah, la Nueva Alianza, la tenemos el texto de Primera Pedro, capítulo 3, del 18 al 22, y el Salmo 29, que es un salmo que leemos todas las semanas en el Kabbalat Shabbat, cuando se recibe el Shabbat. Y la parashá Noah justamente es porque empieza diciendo que esta es la historia de Noé. Y en esta parashá vamos a leer sobre el diluvio, sobre la torre de Babel y para cuando nace Abraham. Pero me gustaría arrancar diciendo que en Génesis 6:9 es donde empieza la parashá, dice así: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios, Elohim. El Eterno sabe quién somos. Interesante es que Noé era justo e íntegro entre sus contemporáneos, su generación. Y eso es una gran diferencia, porque recuerda que en términos de justos, justicia, no somos merecedores de mucha cosa, pero tenemos la justificación a través de nuestro arrepentimiento y por misericordia de Yeshua HaMashiach. Entonces, recuerda que Noé no era exactamente justo como podremos ser hoy nosotros. Él era justo dentro de su generación, de sus contemporáneos. Pero lo importante aquí es que fue escogido y usado por el Eterno. O sea, Él apuesta que nosotros, cuando lo conozcamos y nos convertamos de nuestros pecados, querremos caminar junto con Él. Pero vamos adelante. Entonces, Génesis 6, versículos 13 y 14 dice que entonces Dios le dijo a Noé: he decidido el final de toda la carne, porque la tierra está llena de violencia. Por culpa de ellos, he aquí que los destruiré como con la tierra. Hazte un arca de madera de árbol del ciprés. Haz compartimientos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Eh, es interesante que la palabra, cuando dice está llena de violencia en el texto original en ibrita, en hebreo, es Hamas. Ahora entendemos cuál es el sentido del nombre de ese grupo de terroristas. Es interesante que Noé fue preparado por Dios para hacer esta arca. Y eso me hace acordar que Rav Shaul, el apóstol Pablo, en Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Mashiach Yeshua, Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano en que anduviéramos por ellas. O sea, el Eterno preparó Noé para hacer exactamente lo que tenía que hacer, correr el riesgo de hacer un arca. Y recuerda que en aquel momento, en aquel tiempo, no había una arca, no hubo una arca antes, no había mucha tecnología. Eso realmente había que ser muy bien preparado, y es lo que el Eterno dijo y hizo a través de Noé. Y hecha la arca, el Señor le dice a Noé, capítulo 7, versículo 1, entonces el Eterno le dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. O sea, Dios siempre tiene una agenda preparada para nosotros. De nuevo, esto me hace acordar lo que el apóstol Pablo
dijo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 versículo 17, cuando dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Hizo la obra y la arca estaba pronta, pero me gustaría que entiendas el escenario. La Torá no habla muy bien de cuánto tiempo demoró para ser construida esta arca, pero entre cuando se habla de Noah y el inicio del diluvio, entendemos que se pasaron 100 años. Por el tamaño, la magnitud de la obra, entiendo de que realmente puede ser que haya demorado alguna cosa próxima de 100 años. ¿Te imaginas el bullying que Noé precisó enfrentar? Recuerda que tenía que cortar el árbol para hacer las chapas de madera, para ir montando la arca, un poquito de cada vez. Y las personas que pasaban probablemente decían, Noé, ¿qué haces? Sos loco. ¿Qué es lo que querés hacer, Noé? Pero Noé perseveró. Noé perseveró tanto así que hizo la arca. Y fue lo que Dios le dijo. Eres justo delante de mí en esta generación. O sea, hizo la voluntad de Dios, que ya lo había preparado. Dios había preparado interiormente a Noé para hacerlo. Ahora, fíjate que hay un otro periodo que es importante que entiendamos, que Noé efectivamente perseveró. La Torá no habla de que la arca fue llena de comida o de agua, pero había sí 8 vidas y había también animales para comer, había que darles alimentos, había que tomar agua. Peor, habría detritos de la alimentación que deberían ser administrados. Más otra maravilla, ¿verdad? Porque realmente el arca con toda seguridad era básica, porque en aquel momento era muy básico todo lo que existía. Y esto me lleva a una de las declaraciones que Yeshua, nuestro Mashiach, el Redentor de Israel, dice en el libro de Mateo en el capítulo 6. Él dice así, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que veo aquí? Es una convocación de Dios para con nosotros. Vamos adelante, busquemos el Eterno, hagamos su voluntad. Creo que si estamos atendiendo un llamado espiritual dentro de nuestro desafío diario, también podemos confiar eternamente que la provisión que viene del Eterno siempre será lo suficiente lo que precisamos. Hoy, en nuestros días, tenemos acceso a las escrituras, a la Torá, al Tanaj, al Hadashah, a los Tehilim, una Biblia impresa, una Biblia digital con aplicativos en tu móvil, en tu computadora. O sea, tenemos cómo entender la palabra. La Torá es una palabra que es eterna, pero en aquel momento Noah tuvo que ser lleno de alegría por confiar en el Eterno. Y eso me lleva a uno de los trechos más impresionantes de la Biblia. Josué está pronto para empezar la conquista de la tierra prometida, Eretz Canaán, la tierra de Canaán. Y en el primer capítulo de su libro, Josué, el primer libro enseguida después de la Torá, Dios tiene una conversación individual con Josué. Y a partir del versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de cumplir toda la Torá, la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, de la ley. Más bien medita en ella, día y noche,
para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desmayes, porque el Adonai, tu Elohim, el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Me gustaría separar algunos trechos que es importante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Recuerda, es Dios que está hablando con Josué. O sea, la instrucción que Dios le da es lo siguiente. Esfuérzate, hace siempre tu mejor posible. Cree que Él no te va a dar una tarea que no sea suficiente para tu fuerza, para tu creencia, para tus posibilidades. Entonces tienes que ser valiente. Después dice que para cumplir toda la Torá, pero él hace un comentario, toda la Torá de mi siervo Moshe, Moisés. O sea, no hay otro libro, no hay ningún otro libro que no sea válido para esto. O es la Torá de Moisés o es la Torá de Moisés. Pero recuerda que la Torá de Moisés fue dada por boca del Eterno y por mano de Moisés. Finalmente, el versículo 9 dice, no te he mandado que te esfuerces y seas valiente. Si yo te digo una cosa, creeste de que no tengo autoridad para hacerlo. Pero si es el Eterno, nuestro Adonai, quien dice, te he mandado, prepárate, prepárate porque Él preparó todo lo que tenía que ser necesario para que vayas adelante en este proyecto. Y sea cual sea el proyecto que Él te dio, estate seguro de que te lo dio por su voluntad, por su misericordia. Las misericordias, Rahamim, como se dice, estas Rahamim no tienen validad, son para la eternidad. Y Él conoce individualmente a cada uno de nosotros. Él no tiene duda con relación a lo que tú eres ni cómo tú eres. Él te conoce mucho antes de que hayamos nacido. Entonces, la idea es que usemos este Shabbat Noach, este Shabbat de Noé, para evaluar cómo es que Noé hizo lo que hizo y cuál fue el suceso. Lleva en consideración, pasó por bullying, tuvo que entrar en un proyecto que no había blueprints, no había proyecto ninguno. El Eterno lo fue guiando, corta así, ponelo asado. Leí una vez que la proporción de las medidas que la Torá da para hacer el arca es la misma proporción que se utiliza para hacer cualquier barco en nuestros días. Sabiduría que viene del Eterno. Entonces, todo lo que vemos en el texto de la Torá es aplicable hoy. ¿Y cómo está tu corazón? También lo aplicarías a lo que el Eterno te dice. Él mandó a Josué, puede mandarte a ti también desde que lo oigas, desde que lo busques con todo tu corazón y que puedas celebrar este Shabbat Noach, este Shabbat Noé, de la mejor manera, convencido, absolutamente inamovible de la fe que tenemos, que nuestro Creador nos dio el Goel Israel, el Redentor de Israel, para estar delante del Eterno y decir, este lo endoso, también es serio y me obedece. Que tengas un Shabbat Shalom de mucha reflexión y crecimiento delante del Eterno, para que con coraje enfrentes tus días y tus desafíos, con seguridad, usando la fuerza y el poder que solamente el Eterno tiene, tendrás victorias. Shabbat Shalom.